experto en litio. Buenos días, bienvenido a Proyecto Puente, doctor. Buenos días. ¿Cuál es su visión de lo que está ocurriendo por acá? Ya el presidente ha dado un giro. Con usted hemos abordado otros temas también y usted nos confirmó cómo los chinos son los que se van a quedar con el litio. Una nota muy publicada, muy comentada en nuestra multiplataforma. Ayer el presidente adelantó que el gobierno federal va a crear una empresa mexicana para explotar el litio, ya que es un mineral estratégico y es de la nación. Estamos en una especie ante una entrada de un litio-mex. ¿Un Pemex tenemos? Yo veo un litio-mex, puede ser, doctor. Sí, a ver, lo que sucede es que el presidente López Obrador se contradice un poco, ¿verdad? Hace unos meses él habló de que las empresas que estaban operando no iban a ser afectadas por la reforma del litio que estaba preparando para mandar al Congreso. Ahora dice lo contrario. Dice que la empresa china, Ganfeng, sobre la cual yo comenté algunas cosas hace varios meses, al parecer para entonces el presidente no estaba bien informado, ¿no es cierto? Él no sabía que ya había una empresa que tenía más del 50% de las acciones y que estaba en proceso de adquirir el resto de las acciones para prácticamente controlar toda la empresa en los siguientes meses. Eso por una parte, me parece que no tenía un diagnóstico claro de la situación. Muy bien, ahora surgió el tema de la llamada COFECE, ¿no es cierto? La Comisión Federal de Competencia Económica, que hizo lo que tenía que hacer en el marco de las leyes vigentes en México, ¿verdad? O sea, que yo sepa, el litio en México todavía no es un mineral estratégico, como lo es en Bolivia y en Chile, ¿no? Yo participé en la Comisión Nacional de Litio de Chile, donde el año 2014 se discutió este tema, ¿no? El tema de si el litio debería seguir siendo estratégico, ¿no es cierto? Y la conclusión fue que sí, que debía ser estratégico en la medida en que el litio es un mineral apetecido por el resto del mundo. Y es un mineral que se encuentra en cantidades abundantes en ciertos países. Ese es el caso de Chile, Bolivia, Argentina y también México. Entonces, el tema es, ¿por qué estratégico y para qué? ¿No? Y aquí creo que hay una confusión. Aquí se sigue pensando que lo estratégico significa controlar el precio para molestar al resto del mundo, ¿no es cierto? O sea, hacer un juego geopolítico frente al resto del mundo, tal como lo hicieron los árabes en la década de los 70 del siglo pasado. Sin embargo, mi opinión es distinta. Yo considero que el litio puede ser estratégico, no necesariamente para controlar el precio, sino para desarrollar nuestros pueblos. Eso es lo que podemos hacer con el litio. Pero para ¿Usted eso se está de necesita acuerdo? tener, obviamente, claridad respecto a lo que se busca, Sí. ¿no? ¿Usted Y me cree es parece correcto que que el eso gobierno todavía no federal está. ¿Usted cree es correcto que el gobierno federal lo expropie como lo está dando a entender? Digo, no está claro, pero dice, exacto, yo también estoy de acuerdo con usted, por eso ahorita pusimos la relatoría de posiciones desde octubre del año pasado del presidente, porque primero dijo que iba a respetar, ahora dice que es de la nación y que no lo va, yo lo entiendo, que lo desconoce entonces el acuerdo que con los ingleses, con los extranjeros, es decir, ¿le conviene el gobierno mexicano debería de expropiar el litio, cree usted, o respetar los acuerdos? Yo considero que debería respetar los acuerdos, ¿no? Ujú. Lo que no quiere decir que México no cree su propia empresa nacional de litio, ¿no es cierto? Lo puede hacer, pero ojalá que no repita los errores de otros países, en particular los errores de Bolivia. Bolivia tiene una empresa que funciona desde hace cerca de 14 años, ha logrado producir alrededor de 1.500 toneladas de carbonato de litio, grado técnico, ni siquiera grado batería, frente a 532.000 toneladas que se han producido el año pasado, solo para que tengan una idea, ¿no es cierto? Entonces, está claro que ese proyecto no ha funcionado, que ha sido un proyecto fallido.
Ahora, obviamente, esto no quiere decir que se tenga que generalizar para el resto del mundo. Es posible que México pueda crear otro tipo de empresa mixta, ¿no? O, perdón, empresa estatal, ¿no? Que sea eficiente y que busque, digamos, sobre todo el desarrollo del pueblo mexicano. Esto es posible, o sea, ¿por qué no? Pero para eso se tienen que cumplir algunas condiciones. Por ejemplo. Por ejemplo, tiene que contratarse a la mejor gente, a especialistas del litio, que sepan de lo que se trata, ¿no es cierto? O sea, y no a gente política vinculada al partido de gobierno, como ha sido el caso de Bolivia, que lo único que ha hecho ha sido llevar el proyecto al fracaso. Primera cosa. Segunda cosa, hay que desarrollar una tecnología. El desafío de México es enorme en la medida en que los minerales contenidos en las arcillas mexicanas, ¿no es cierto?, son minerales de difícil extracción y que en este momento no tienen una tecnología probada. Sí, existen muchas posibilidades. Hay varias opciones tecnológicas que se pueden desarrollar y aplicar eventualmente en México. Pero ese es un tema en proceso, ¿no es cierto? No es, digamos, algo que uno pueda conseguir en un supermercado, ¿no es cierto? Ir y comprarse la tecnología y aplicarla. Este es un proceso de prueba y error en la que, en muchos casos, las empresas estatales pueden ser menos eficientes que las empresas privadas. Esto no quiere decir que sea necesariamente así, pero en la generalidad de los casos ha sucedido eso, que ¿Qué las pasa? empresas estatales se politizan, ¿no? Y se vuelven centros de corrupción antes que de eficiencia y desarrollo tecnológico. Pues aquí tenemos a Pemex como ejemplo. Entonces, ¿cree usted qué tendría que pasar? Tengo que hacer un corte, vuelvo con usted, doctor, sí, y para que me diga cuál sería la recomendación entonces que usted hace a la autoridad en México, a las sonorenses, porque el debate apenas se va abriendo y deja entrever el presidente lo que pudiera venir. Y después vuelvo con la asociación minera también con Eduardo Portugal, aquí el Proyecto Puente. Estoy hablando con Juan Carlos Zuleta, economista de Bolivia, experto en temas de litio, y él diciéndonos cómo el gobierno mexicano debería de respetar los acuerdos que tiene para la explotación de litio y puede explotar también su propia empresa y cómo en Bolivia dice que fue un proyecto fallido, que fracasó. Juan Carlos, ¿qué debería pasar entonces aquí? Porque dice, se tiene que desarrollar una tecnología, es todo un tema en la materia, Juan Carlos. ¿Cuál es la recomendación Sí, que le haces a las sí. autoridades aquí en el Estado y a nivel nacional que atraviesa esto? Sí, a ver, primero necesitamos ver si el proyecto de creación de la empresa estatal es un proyecto viable, ¿no es cierto? A nivel político, para empezar, ¿no es cierto? En este momento entiendo que el debate aún no ha empezado en el Congreso. Entonces, todo depende de eso. Si ese proyecto avanza, entonces mi sugerencia sería que se cree la empresa con los mejores recursos humanos que existan en México, ¿no es cierto? Para asegurar de que el proyecto funcione. Primera cosa. Segunda cosa, el proyecto tiene que avanzar en la cadena de valor del litio. ¿Qué significa eso? Significa agregar valor a los productos minerales, ¿no es cierto? Avanzar en la cadena de valor más importante que existe, es la cadena energética. La cadena referida a la fabricación de baterías de litio y vehículos eléctricos. México ha avanzado muchísimo en el área, en el sector automotriz, y tiene una oportunidad de oro para avanzar hacia la electrificación de los automóviles, no solamente a nivel interno, sino también para la exportación. Ahora bien, obviamente para esto se requiere tecnología. Aquí hay varias opciones, ¿no? Pero hay una que está más cercana a las otras, ¿no es cierto? O sea, México está muy cerca de Estados Unidos. Los mejores vehículos eléctricos producidos en la Tierra tienen tecnología estadounidense. Son los vehículos Tesla, ¿no es cierto? Ahora, mucha gente dirá, ¿y por qué vamos a aliarnos con Tesla? ¿No es cierto? O sea, Tesla es una empresa muy grande que va a querer sacar la mejor tajada del negocio, ¿no? Eso depende
de la capacidad de negociación, ¿no es cierto? Y yo pienso que estando tan cerca, teniendo un mercado tan grande como el mercado estadounidense, México tiene una oportunidad de oro para llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Ahora, hay un tema que surge a raíz precisamente de lo que ha sucedido con relación a este último evento referido a la COFECE, ¿no? O sea, sucede que la empresa de litio más grande del mundo, precisamente la empresa china Ganfeng, es la que tendría posesión de todas las reservas de litio conocidas en México. O sea, eso es lo que yo traté de explicar hace varios meses, que estaba en proceso de, digamos, de control, que Ganfeng estaba en proceso de control de todas las reservas identificadas de litio de México. O sea, el presidente López Obrador puede decidir la nacionalización, pero en ese momento el litio está ya en poder de una empresa extranjera. Ahora, usted hablaba de expropiar la empresa, ¿no? Esto puede generar un montón de repercusiones. No se olvide de que, a pesar de que Ganfeng no es, como dice el presidente de México, una empresa estatal, es más bien una empresa privada. Todos sabemos que las empresas privadas están fuertemente ligadas al Estado chino, ¿no es cierto?, en ese país. Por lo tanto, aquí se crea un problema muy, muy complicado para México, ¿sí? Entonces, esas son las opciones. Es un tema muy complicado, pero yo sugeriría a México que primero haga un diagnóstico claro de la situación. Si va a nacionalizar en México, eso significa expropiar, porque es posible que exista más litio en México, aparte del controlado por Ganfeng, pero ese litio todavía tiene que ser identificado. Pero Juan Carlos El Zuleta, litio que está identificado es el que está en poder de Ganfeng. Juan Carlos, pero a ver, exacto, ¿todo el litio identificado te refieres al de Sonora o de todo México o de todo el que está en Sonora? Porque No. todavía de hecho ni empieza a explotar. ¿Todo lo identificado en México lo tiene Ganfeng? Sí, o sea, a ver, les explico. Lo que Se lo entregaron sucede... así, pues, ¿por qué fue esa también? Es decir, uno se cuestiona, oye, ¿cómo fue que se les ocurrió también a los que se fueron? Ah, sí, vengan chinos, el que sea, ahí está el litio. Es decir, agarren el litio, llévense también el petróleo, llévense el cobre, lo que quieran. Digo, Sí. ¿a O sea, qué nivel también? Digo, exactamente, lo que sucede es lo siguiente. O sea, digamos, la fuente de información sobre reservas y recursos de litio en el mundo más confiable es el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y si usted revisa los datos del Servicio Geológico de Estados Unidos, va a encontrar que litio aparece con 1.7 millones de toneladas de contenido de litio, ¿no? Esa es la totalidad del litio, tanto en recursos como en reservas, que existen en esa fuente de información. Esa es exactamente la misma cantidad que está en la página web de Bacanora y Sonora Lithium. Es exactamente la misma cantidad. Esto quiere decir que todo el litio identificado en este momento está en poder de Ganfeng. de los chinos, la empresa china. Sí, exactamente. Entonces, ¿No? Esto no quiere decir, esto no quiere decir que no haya más litio en México. sí, pero el identificado hasta ahorita, el reconocido, el que ha sido, vaya, legalmente, que se ha puesto en manos están en las manos chinas. Entonces ya no están los ingleses, ya no están los ingleses, ya no están estadounidenses, no, es solo los chinos, Ganfeng. Los chinos tomaron control de toda la empresa, ¿no? La empresa estaba dividida en dos partes hasta mayo del año pasado. O sea, había una parte en poder de Bacanora y otra parte en poder de Ganfeng. ¿A cuánto ascendió la compra, agosto, A partir de agosto ¿perdón? del año, a partir de agosto del año pasado, ¿a cuánto ascendió la compra, por ejemplo, de la concesión? ¿Tenemos información? Creo que son como 400 millones de dólares, algo así. No tengo el dato exacto, pero me parece que es algo más de 400 millones de dólares. ¿Y para producir qué con el litio? Para recordarle a la gente la importancia del litio, lo que está en juego. Sí. A ver, lo que está en juego es obviamente desarrollar una tecnología, ¿no? Una vez desarrollada la tecnología, se puede producir carbonato de litio. El carbonato de litio es un precursor para baterías.
es el material más importante para las baterías de litio. ¿Sí? Ahora, esto no quiere decir que cuando uno tiene carbonato de litio puede producir baterías. O sea, se requieren muchos otros materiales para producir baterías. De ahí que yo he propuesto que cualquier proyecto de valor agregado en Sudamérica, incluso en México, requiere el concurso de empresas de otros países, ¿no? Porque no existen todos los materiales en un solo país. ¿Sí? Entonces, la importancia del litio es enorme porque justo estamos en una etapa de transición, ¿no? El año pasado se vendieron 6.5 millones de vehículos eléctricos en el mundo, ¿no? Eso más o menos equivale a un 7% de todos los vehículos vendidos en el mundo. Entonces, esto ya es un camino sin retorno. Estamos en un proceso dirigido hacia la electromovilidad. Por eso, ese carbonato de litio para las baterías sería para carros eléctricos, celulares, también se habla, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Exactamente. ¿Qué otra cosa? Sí, sí. Bueno, el litio también se usa en cerámica y vidrio, ¿no? En grasas y lubricantes. Bueno, tiene otros usos medicinales también, ¿no? Es un producto farmacéutico muy importante para combatir la bipolaridad, la depresión, ¿no? Tiene muchos usos, pero el uso principal, de acuerdo a los últimos datos, es en baterías. El 74% de la demanda de litio se fue al sector de baterías el año pasado. Baterías de autos. Baterías en general, aquí hay 3 tipos de baterías, ¿no? Las baterías para vehículos eléctricos, ¿no? Que es, digamos, el rubro más importante. Luego vienen las baterías para artículos electrónicos de consumo, que son celulares, etcétera, etcétera. Y hay un tercer tipo de baterías referidos a sistemas de almacenamiento energético, ¿no? Que son baterías que pueden ser usadas para acoplarse a sistemas de generación de energía solar o eólica, o incluso se pueden acoplar a las redes eléctricas para estabilizar la corriente eléctrica, ¿no? Para generar ahorros energéticos. Bien, pues ahí está la información sumamente interesante. Juan Carlos, ¿algo más que desees agregar que no te hayamos preguntado para cerrar? Tenemos que cerrar la entrevista. Sí, bueno, que agradezco mucho por la entrevista y que lo que sugiero al pueblo de México es que abran los ojos, ¿no es cierto? Este es un tema muy sensible, ¿no? Que requiere mucha información. Muchas veces se politiza demasiado. Tanto es así que la gente al final no logra entender la situación y finalmente apoya medidas que podrían ser perjudiciales para todo el pueblo. Muy bien, vamos a estar muy al pendiente. Muchas gracias, gracias por tu tiempo y vamos a estar consultándote. Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Hasta luego. Igualmente. Suscríbase al canal de YouTube.